algunas semanas conversábamos con el Mundo del Águila alrededor pues, del tema de la reforma política, por dónde iba a caminar. Ha pasado lo que ha pasado, se ha aprobado la cuestión de confianza y hubo, Edmundo, gracias por estar con nosotros, congresista de la República de Acción Popular. Bueno, yo lo conversaba anoche con el ministro Ceballos, ¿no? A mí la sesión de ayer me pareció como una especie de oasis. Un espejismo. No, sí, yo pensé, y decía, yo pensé que estaba viendo la BBC, no TV Perú, ¿no? Estaba viendo la Cámara de los Lores. Me sorprendió, no solamente por el buen ánimo de los congresistas, sino que por momentos hubo debates, ¿no? Realmente interesantes, se aclaraban las ideas, se acercaban las posiciones, y yo me preguntaba, mira todo lo que puede hacer una cuestión de confianza. ¿Qué piensa usted de lo que va a desarrollarse en este debate? Usted, la vez pasada que conversamos, puso algunos puntos de discrepancia con lo que el Ejecutivo planteaba. Bueno, ahora ya están en este estado pues, de la cuestión. ¿Cómo cree usted que va a avanzar lo que queda de la reforma? Sí, claro, indudablemente que esto va de menos a más. Es como Así es. Los juegos que hoy en día los muchachos no practican en computadora, esos que van de niveles más fáciles a niveles más complicados. Sí. Y los proyectos creo yo que están programados de la misma manera y de la misma forma. Es decir, o sea, hemos comenzado con el papayita. Yo creo papayita que era el de prohibir las candidaturas. Pero yo creo que como tú bien lo has instancia. descrito, Enrique, acá lo que hay que hacer es hay que interactuar. Para poder lograr consenso se tiene que interactuar. Se tiene que estar en condiciones de poder aportar, pero también de saber escuchar, cosa que es muy importante. Pero qué ejercicio tan básico y tan interesante por lo escaso en los últimos años. Sí, claro. No sé si yo estoy exagerando. De repente en el Congreso se vive otro ambiente de discusiones más fluidas y qué sé yo. Una práctica. Pero lo que uno ha visto en los últimos años no va por ahí. Una práctica tan básica, tan común y tan primigenia como es la de poder aportar y saber escuchar, nos hayamos olvidado dentro del Ejecutivo y del Legislativo. La primera prueba, como lo llamas tú, en la cual por momentos parecía que había una buena confraternidad entre todos los presentes, porque hasta risas habían, y en buena onda, por supuesto, nos permite, creo yo, poder proyectar que finalmente, pese a las discrepancias que pueden haber, que eso es normal y natural, por una sencilla razón, que cada quien aporta desde dos perspectivas. Una, desde su conocimiento, es decir, desde el gabinete, y hay otros que no únicamente desde el gabinete o el conocimiento, sino desde su experiencia, a los que indudablemente militamos en un partido político y hemos tenido la posibilidad de experimentar todo lo que hoy en día vemos plasmados en papel. Nos corresponde el deber de aportar en base a ejemplos. Y eso se va a desarrollar a lo largo de los proyectos que quedan. Son 6 proyectos de cuestión de confianza, ya va el primero, hoy en día se ha empezado a discutir el segundo, y yo estoy seguro de que cuando lleguemos al último, que espero no sea muy largo en cuanto a tiempo, podamos decir que tanto el Congreso como el Ejecutivo hemos consensuado en ese aspecto. Yo me acuerdo que usted me dijo la vez pasada que no le gustaba mucho, en fin, de repente por la oportunidad, que el fondo era lo deseable, recuerdo que dijo algo así, pero que no le gustaba mucho el tema de la democracia interna, como estaba siendo planteado, en el sentido de elecciones abiertas, obligatorias, es decir, una previa de las elecciones generales donde el ciudadano escoge por qué partido votar para lista de congresistas y de presidente, incluso puede hacer el voto cruzado, puede escoger en un caso uno y en otro caso el otro. Y esto además se conecta con otro proyecto de ley que eliminaría pues el voto preferencial para las elecciones generales, porque en realidad lo que hace es limitarlo a estas primarias. ¿Sigue teniendo esa misma opinión? Mira, indudablemente que es un objetivo a llegar, ¿no? El tema de tener unas primarias abiertas, creo que es el anhelo de toda democracia a nivel de partidos políticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día nosotros hace 25 años practicamos una democracia también, que es la de un militante, un voto, y nos ha dado resultados, es decir, hemos logrado elegir desde el cargo primario del partido, que puede ser el secretario distrital, no hasta el cargo más alto, que es la Secretaría General, a través de un militante, un voto. Hay experiencia. ¿Cuántos militantes tienen? 180.000, 180.000 militantes. Ahora llega un gran grupo de fichas, ¿no? A raíz de las municipales. De las municipales, ¿no? Que seguro se van a añadir a este 180.000
como bolsón de militantes inscritos en el partido. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Cuando uno hace una elección abierta, corre el riesgo de poder tener una influencia no de un tercer candidato que no pertenece al partido o de un candidato que quiere incursionar en política vía el partido, pero que no tiene las características partidarias. Pero el candidato lo define el partido, según lo que Ahora sí, ahora sí, ahora sí. En un futuro, o tal cual planteamos lo ejecutivo, no sería así. Pero el ministro aclaró algo, el primer ministro aclaró algo, ¿no? Que serían unas primarias distintas a las que se han realizado hasta ahora en el país. Antes, ¿cómo era? Antes, en los locales de votación partidarios, venía gente con su DNI, iba y votaba. Hoy en día va a ser como un sufragio tal cual, tal cual. Tú tienes tu local de votación. Exacto. Me imagino que va a ser el mismo en la elección general. Seguro, seguro va a ser tal cual. Entonces, eso ya ayuda un poco, garantiza evitar estos riesgos que podría tener una elección interna. Entonces, ahí, mi opinión, por ejemplo, hace unas semanas podría diferir al día de hoy. Ahora, el otro tema que me parece interesante, por lo que todavía estaba yo leyendo los proyectos de ley, pero ¿cómo va a combinar? Porque donde se elimina, el proyecto de ley que elimina el voto preferencial en las elecciones generales, tiene también el tema de alternancia y paridad. Es una pequeña contradicción, ¿Cómo ¿no? choca? Porque claro, si yo como ciudadano voy y escojo por mi candidato al Congreso, ¿no? O candidata, pero luego digamos, se inmiscuye el criterio de alternancia y paridad, entonces esto podría alterar la votación originalmente, no, alteraría. Alteraría el orden, no la votación, sino el orden. Y creo yo que uno cuando postula y adquiere un espacio, adquiere un derecho. Entonces, a nadie le gusta que su derecho se vea traspasado por una normatividad. Entonces, creo yo que el tema de la paridad es un tema importante. ¿Cómo trasladarla? Porque claro, ahí sí vi a Salvador del Solar. Trasaviar. Sí. Sí, bueno. Sí, claro, es que flexible dirían en el gobierno. Pero claro, trasaviar o no. Qué bueno, si es flexible. Dubitativo. Yo se lo digo, le digo al primer ministro, con todo respeto, por experiencia le digo, eso no va a funcionar. Es una aspiración, al igual que la anterior, que queremos llegar. Pero ¿qué sabe lo que hace el gobierno? El tema de la paridad y la alternancia son una serie de eslabones. Tú tienes que empezar a cultivar y fomentar la participación de la mujer, no únicamente en la política, sino en distintas instancias del gobierno y de la sociedad. ¿No? Fomentarle, darle beneficios, inculcarle esa participación para que ella luego pueda llegar a este eslabón que es el último de manera voluntaria, que es muy importante. No forzada. Pero digamos que el tema de cuotas pues está presente en casi todas las democracias sí, occidentales. Pero no al 50% de paridad y alternancia. Y no sobre todo cuando tú tienes la seguridad de que finalmente vas a tener el material humano, creo yo, con las características necesarias de poder representar a un partido. Y yo te soy sincero, al interior de la Acción Popular nos gustaría tener más participación de mujeres. Estamos inculcados y con el gran propósito de hacerlo. Tenemos cuotas no a la hora de las elecciones hacia afuera, sino a las elecciones internas, es decir, las listas, ¿no? A secretarías distritales, provinciales, regionales y nacionales necesariamente tienen que tener su cuota de mujer y su cuota de joven, pero aún así tenemos problemas. ¿Cuál va a ser el proyecto de ley de los de cuestión de confianza más difícil que pase? Yo creo que el tema de la inmunidad y el tema, para mí el tema de la inmunidad no, porque yo tengo muy claro el tema y estoy muy afín a lo propuesto por el gobierno central, pero el tema de la alternancia y paridad, eso sí no me cuadra y lo digo por experiencia, no sin ningún temor, no hay que tener temores, sino por el contrario, creo yo que la experiencia lo lleva a uno a poder sugerir de la mejor manera. Vamos a un corte, pero lo dejo con esta pregunta. Acción Popular va a presentar, como se dice, un candidato para presidir la mesa directiva del Congreso. ¿Y qué cosa está pasando con el señor Salaverry? Se está discutiendo que si el pleno del viernes lo está haciendo para que llegue la decisión judicial. Él dice que es un pleno agrario, que todo está bajo control. Vamos a ir a una pausa y regresamos con El Mundo del Águila para responder estas interrogantes. No se vayan. El Mundo del Águila, congresista de Acción Popular, minutos que nos quedan. ¿Qué está pasando con Daniel Salaverry? Él ha presentado esta cuestión. Al final, ¿quién decide cómo va esto al Pleno? O sea, ¿es forzoso? Porque yo entiendo que es el propio presidente del Congreso el que decide si la recomendación de suspensión pasa al Pleno o no. Y claro, hemos visto en muchos casos recomendaciones de suspensiones que se toman pues un montón de tiempo entre la comisión al pleno. ¿Por qué Salaverry tendría que ponerse él mismo en la guillotina? No se entiende bien esa parte. Sí, claro. Forzosamente esto se tendría que ver al pleno de esta semana.
No necesariamente. Bueno, la agenda la maneja el presidente del Congreso. Ajá. Indudablemente que tiene que manejar plazos razonables, que no es que escapen a cualquier escándalo político que ya lo tenemos. Yo creo que lo mejor es dejar el tema de la distribución, de la composición de las nuevas bancadas, al igual que la sanción de ética de los 120 días del presidente del Congreso para la siguiente legislatura. Hoy en día el Congreso debería estar abocado al tema de las reformas políticas. Exacto. No debería estar abocado al tema de las reformas políticas, acabemos con las reformas políticas, entreguemos el compromiso que hemos asumido a la ciudadanía y decirle, acá están las 12 reformas políticas, tal cual y con aporte y mejorías por parte del Congreso, tal cual lo solicitó el gobierno central. ¿Ha hecho mal Salaverry con sus recursos legales? Fíjese, yo creo que finalmente me hubiera gustado que la solución nazca del mismo espacio congresal, pero bueno, él como ciudadano tiene el derecho de poder aplicar una medida cautelar, una acción de amparo y finalmente buscar su salida. No se olvide que la congresista Maritza García lo hizo a través de esos elementos legales. Claro, pero cuando ella ya había sido suspendida. Sí, ya fue. Y acá Salaverry quiere frenar la posibilidad de una suspensión en regla. Sí. Ahora, es una relación, es un matrimonio difícil, o un divorcio, mejor dicho, difícil, el de Salaverry con Fuerza Popular, ¿no? Entonces ahora se especula, ahora ellos han negado el titular de un diario, ¿no?, que decía que ellos no van a presentar candidato a la presidencia de la mesa directiva. Cuando el río suena, ¿no?, algo debe haber, ¿no?, en medio de las discusiones, pero tiene que ver, me imagino, con esta suerte de trauma, ¿no? Naranja, pues, que claro, pusiste al presidente de la República, no te salió tan bien. Pusiste al presidente del Congreso y te salió peor. Pero de repente dirán, a la tercera es la vencida. Claro. Yo no sé. Sí, es cierto, es una situación complicada para ellos al interior del fujimorismo, es decir, confiar en dos personas a las cuales ellos fomentaron o promovieron y finalmente para ellos no cumplió la expectativa que ellos esperaban. Así que, bueno, no sé cuál será la estrategia, la política. Es un criterio de selección de personal. Sí, claro, ellos tienen todo el derecho. Finalmente siguen siendo la mayoría en el Congreso. Y entonces, ¿Acción Popular va a presentar candidatura a la presidencia del Congreso? Bueno, se habla de Vitocho García Belaúnde, en fin, no sé si el mundo del águila esté interesado, pero como usted dice, no vas a llegar si no es con el concurso de Fuerza Popular. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Sí, indudablemente sí, son 54 votos, los cuales tendrían que considerarse para poder llegar a los 66 votos que se requieren. En Acción Popular aún no hemos visto el tema, yo entiendo que es normal, es natural que cada quien pueda tener algún tipo de pretensiones, pero en todo caso, para eso están los espacios como la bancada para poder discutir esta decisión en primera instancia, porque indudablemente, no dependiendo con quién se quiera ir, necesita la aprobación del partido mismo. Me imagino que Acción Popular quiere mantener su independencia, pues, ¿no? También. Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué faltando 2 años uno va a comprometerse cuando, digamos, la expectativa mayor o, digamos, el objetivo mayor está en el 2021? ¿En qué estado físico vamos a llegar al 2021 el mundo del águila? No diga usted de eso, parece pues un siglo, son 2 años. La democracia que nos ha tocado en estos tiempos son como años de perro, hablando del perro peruano. Experiencia nunca vivida. Todos los casos democráticos, ¿no?, se han dado en este Congreso, ¿no? Desde vacancia de presidente, vacancia de ministros, es decir, cuestiones de confianza. Todos se han dado. Y a mí me van a vacar si no despedimos el programa. Gracias, El Mundo del Águila. Buenas noches. Nos vemos mañana. Sigan ustedes en la sintonía de TVP.